Ra. El dios del sol era, sin discusión, el rey de los dioses egipcios, y su vida era literalmente el ciclo del día. Cada amanecer, Ra surcaba el cielo en su barca solar dorada, la Manjet, cruzando el firmamento de horizonte a horizonte. Cada atardecer, descendía al inframundo en la barca Mesektet para atravesar las 12 horas de oscuridad, enfrentando en la hora más profunda a la serpiente del caos, Apep. Envejecía durante el recorrido, escarabajo al amanecer, hombre adulto al mediodía, anciano al atardecer. Los faraones se consideraban hijos de Ra, y el título real Hijo de Ra era parte del protocolo oficial desde el Imperio Antiguo, alrededor del año 2700 a.C. Su centro de culto era Heliópolis, la ciudad del sol. Se fusionó tan frecuentemente con otros dioses, Amón-Ra, Ra, Atum, Ra, Horakti, que es difícil saber dónde terminaba Ra y dónde comenzaba el panteón entero, Atum. Antes de Ra, antes de cualquier cosa, estaba Atum. El dios creador primordial de Heliópolis emergió del caos acuático del Nun, la nada infinita, sin que nadie lo creara. Se creó a sí mismo. Y luego, a partir de sí mismo, creó a los primeros dioses del panteón, Shu y Tefnut, en un acto que los textos describen de maneras distintas según la fuente. Su nombre significa aproximadamente el completo o el que no es, un concepto filosóficamente denso para una civilización de hace 4000 años. Representaba el sol poniente, el cierre del ciclo que Ra iniciaba. Se le representaba como un hombre anciano con la doble corona roja y blanca del Alto y Bajo Egipto, y en contextos escatológicos como una serpiente, la forma que tomaría al final de los tiempos cuando destruyera la creación y regresara todo al Nun original. El principio y el fin en una sola figura. Shu. Shu era el espacio entre la tierra y el cielo, no una metáfora. Literalmente el aire que los separa, el vacío habitable donde existe la vida. Su acto más representado en el arte egipcio es sostener a Nut, la diosa del cielo, sobre su cabeza con los brazos extendidos, separándola de Geb, la tierra, para siempre. Sin Shu, el cielo colapsaría sobre la tierra y no existiría el mundo conocido. Era hijo de Atum y hermano esposo de Tefnut, con quien formó la primera pareja divina del panteón. Se le representaba como un hombre con una pluma de avestruz en la cabeza, a veces como león. Su asociación con la luz solar, además del aire puro, lo convertía en algo más que viento. Era la posibilidad misma de existir. Una postura de esfuerzo eterno, brazos alzados, sosteniendo el cosmos desde el principio del tiempo. Tefnut. Tefnut era la humedad. Si Shu era el aire seco, ella era el rocío, la lluvia, la humedad que hace que el aire respirable sea también habitable. Juntos completaban el equilibrio atmosférico del universo egipcio, pero su mito más dramático la muestra lejos de ese equilibrio. Según la tradición del mito del ojo del sol, Tefnut huyó a Nubia en forma de leona furiosa, y durante su ausencia, Egipto sufrió una sequía devastadora. Ra envió a Tot a convencerla de regresar, y su regreso era celebrado con festivales que coincidían con las lluvias y la fertilidad. Era, en esencia, una advertencia sobre lo frágil que es el orden natural. Si la humedad se va, el mundo muere. Representada como mujer con cabeza de leona y disco solar con cobra, era hermana esposa de Shu y, según las fuentes del período grecorromano, madre de Geb y Nut. Geb. Geb era la tierra. No gobernaba sobre ella, era ella. Su cuerpo era el suelo de Egipto y los terremotos eran, según la mitología, su risa. Como tierra, era también el repositorio de los muertos. Cuando alguien moría y era enterrado, literalmente entraba en Geb. Se le representaba acostado, con la piel verde del color de la vegetación y la fertilidad, a veces con un ganso sobre la cabeza, el animal que le era sagrado. Lloró la separación de Nut, el cielo, cuando Shu los dividió, y según algunas versiones sus lágrimas formaron los primeros mares. Los faraones heredaban su autoridad sobre la tierra a través de Geb, cuyo epíteto era heredero de los dioses.
El trono de Egipto era literalmente el trono de Geb, una figura horizontal, inmóvil por naturaleza, que sostenía toda la civilización sobre su espalda verde. Nut. Nut era el cielo. Su cuerpo azul profundo, cubierto de estrellas doradas, se arqueaba sobre el mundo, con los dedos tocando el horizonte oriental y los pies el occidental. Tragaba al sol cada atardecer y lo daba a luz cada amanecer, haciendo de su cuerpo el camino del inframundo nocturno. Ra viajaba por su interior durante la noche, pero su historia más conocida implica una prohibición. Ra le prohibió dar a luz durante los 360 días del año por un conflicto con Geb. Fue Tot quien, según la tradición recogida principalmente por Plutarco, le ganó 5 días extras al año a la luna en un juego, días fuera del calendario oficial. En esos 5 días nacieron Osiris, Horus el anciano, Set, Isis y Neftis. 5 días robados al cosmos que produjeron a los dioses más importantes del panteón. Su imagen más frecuente está pintada en el interior de los sarcófagos, arqueándose sobre el difunto para protegerlo eternamente. Osiris. Osiris era el dios de los muertos, la resurrección y la vegetación, y tenía el mito más completo y dramático del panteón egipcio. Su hermano Set lo asesinó, desmembró su cuerpo en múltiples fragmentos y los dispersó por todo Egipto, 14 o 16 piezas, según la fuente. Isis, su esposa, las recogió una por una, lo reconstituyó y lo resucitó lo suficiente para concebir a Horus. Después de eso, Osiris se convirtió en rey permanente del inframundo, presidiendo el pesaje del corazón en la sala de las dos verdades. Se representaba momificado, con la piel verde o negra, la corona Atef con plumas a los lados y los símbolos del poder real en las manos. Su templo principal estaba en Abidos. Su ciclo de muerte y resurrección lo convirtió en símbolo de la inmortalidad y del ciclo agrícola. Como el trigo que muere y renace, Osiris moría y volvía. La versión más completa de su mito proviene de Plutarco, no de textos egipcios directos, lo cual dice mucho sobre cómo los griegos quedaron fascinados con él. Isis. Isis era la maga más poderosa del panteón. No solo reconstituyó el cuerpo de Osiris, engañó al propio Ra para que le revelara su nombre secreto y verdadero, el nombre que contenía su poder absoluto. Quien conociera el nombre secreto de un dios, tenía poder sobre él. Protegió a Horus de niño, escondiéndolo en los pantanos del delta del Nilo, lejos de Set. Curó enfermedades, rompió maldiciones y navegó entre los mundos de los vivos y los muertos como nadie más podía. Se la representaba con un trono en la cabeza, el jeroglífico de su propio nombre, o con alas extendidas de color dorado y turquesa en postura protectora. Su culto no se quedó en Egipto. Se extendió por todo el Mediterráneo, llegando a Roma, donde fue adorada como Isis Fortuna e Isis Demeter. Los himnos a Isis son de las fuentes religiosas más completas del Egipto tardío. En Roma, su culto sobrevivió hasta bien entrado el periodo cristiano, Set. Set es el personaje más complejo del panteón egipcio. Asesinó a Osiris, luchó contra Horus durante 80 años, según algunos textos, y fue el antagonista principal de los mitos más importantes. Y aún así, cada noche era el defensor de Ra en la barca solar, el único lo suficientemente poderoso y violento para combatir a la serpiente del caos Apep. Sin Set, Ra no sobreviviría el inframundo. Los faraones Ramsés II y Seti primero llevaban su nombre. Durante el período Ixo fue especialmente venerado. Era el dios del desierto, las tormentas y la guerra, con el color rojo de la arena y la sangre. Y su animal sagrado sigue siendo uno de los grandes misterios de la egiptología, el animal de Set. Con orejas cuadradas y hocico largo y curvado, no corresponde a ninguna especie identificada, ni viva ni extinta. Una criatura posiblemente mítica, para un dios que no encaja en ninguna categoría simple. Anubis. Anubis era el señor de los muertos antes de que Osiris existiera. En el imperio antiguo, era él quien gobernaba el inframundo,
Y aunque Osiris eventualmente tomó ese trono, Anubis mantuvo un rol irreemplazable. Presidía el pesaje del corazón, guiaba las almas, protegía las tumbas. Su piel era negra, el color de la putrefacción, pero también de la regeneración, de la tierra fértil del Nilo. La cabeza de chacal era práctica. Los chacales merodeaban los cementerios del desierto, y los egipcios decidieron que el animal que rondaba a los muertos debía ser el dios que los cuidaba. Los sacerdotes embalsamadores usaban máscaras de chacal en su honor. Su epíteto era el que está sobre su montaña, vigilando las necrópolis desde arriba. En la sala de las dos verdades, colocaba el corazón del difunto en un lado de la balanza y la pluma de Maat en el otro. De ese resultado dependía la eternidad. Neftis. Neftis era la diosa del umbral. La oscuridad del ocaso, el límite entre la vida y la muerte, los bordes del desierto donde termina lo conocido, hermana de Isis y Osiris, esposa de Set. Pero eso no le impidió ayudar a Isis a reconstituir el cuerpo de Osiris después de que su propio marido lo destruyera. Sus lamentos rituales, junto a Isis, eran la base de los cantos funerarios egipcios. Dos hermanas llorando a un hermano muerto. Y ese llanto convertido en ritual sagrado. Se la representaba con el jeroglífico de su nombre sobre la cabeza, un cesto sobre un rectángulo, junto a su hermana en postura simétrica, de brazos extendidos. Junto a Isis, Neit y Selket protegía los 4 vasos canopos donde se guardaban los órganos del difunto. Sus mitos individuales son escasos. Existe principalmente en relación con otros, lo cual, paradójicamente, dice mucho sobre cuán fundamentales eran esas relaciones. Sócar. Sócar gobernaba el inframundo de Rostau, la entrada al mundo de los muertos, un territorio distinto al inframundo de Osiris. Era uno de los dioses funerarios más antiguos de Menfis, anterior o contemporáneo a Osiris, y eventualmente fue absorbido en la Trinidad Ptah Sócar Osiris, que combinaba en una sola figura la creación, la muerte y la resurrección. Su festival, el Festival de Sócar, celebrado en el 4º mes de la inundación, era uno de los más importantes de Menfis. Se le representaba como hombre con cabeza de halcón, a veces momificado, transportado en una barca especial llamada Geno. La necrópolis de Saqqara, donde se encuentra la pirámide escalonada, está indirectamente vinculada a su nombre y su culto. Un dios que existía antes de que el sistema funerario egipcio se estandarizara y que sobrevivió fundiéndose con los que vinieron después. Kerti. Kerti gobernaba las cavernas subterráneas del inframundo y era temido incluso por los propios faraones muertos. Los textos de las pirámides del Imperio Antiguo incluyen fórmulas específicas para protegerse de Kerti, lo que significa que los sacerdotes consideraban que incluso un faraón divinizado necesitaba escudos contra él. Se le representaba con cabeza de carnero, gobernando sobre los espíritus atrapados en las profundidades. Eventualmente fue domesticado por el culto de Ra y reubicado como barcajero de los dioses, un rol secundario muy diferente al terror que inspiraba originalmente. Es uno de los dioses más oscuros y menos conocidos del panteón, precisamente porque el sistema funerario posterior, dominado por Osiris y Anubis, lo fue relegando. Pero en los textos más antiguos, antes de que el inframundo tuviera la forma ordenada que conocemos, Kerti era una amenaza real y documentada. Amit. Amit no era exactamente una diosa. Era algo peor, la segunda muerte. Aguardaba junto a la balanza de Anubis en la sala de las dos verdades. Y si el corazón del difunto pesaba más que la pluma de Maat, su peso de culpa siendo mayor que la justicia, Amit lo devoraba. Y si Amit te devoraba, no ibas a un inframundo de castigo, no. Dejabas de existir completamente, para siempre, sin eternidad, sin continuidad, solo la nada. Combinaba las 3 bestias más peligrosas de Egipto en un solo cuerpo: cabeza de cocodrilo, parte delantera de león, parte trasera de hipopótamo. Su nombre significa la devoradora de los muertos. Aparece consistentemente en el capítulo 125 del Libro de los Muertos. No recibía culto ni adoración, nadie le construyó templos. Era puro terror funcional, sentada y esperando, la consecuencia más terrible que podía imaginarse en una cultura
que construyó toda su civilización alrededor de la vida eterna. Ta. Ta creó el universo con el pensamiento y la palabra, no con acciones físicas, no con sangre ni barro. La teología menfita dice que lo concibió en su corazón y lo nombró con su lengua, y al nombrarlo, existió. Un concepto sorprendentemente abstracto para una civilización de hace 4000 años. Era el patrón de los artesanos, arquitectos y escultores. El sumo sacerdote de Ptah llevaba el título Gran Director de los Artesanos. Se representaba como hombre momificado de pie, con la cabeza rapada o un casco ceñido, sosteniendo los símbolos del poder. Su nombre, Qad-Kaptah, casa del Ka de Ptah, es posiblemente el origen de la palabra Egipto, en griego Aegyptos, aunque el debate académico continúa. Su templo principal estaba en Memphis. Se fusionó con Zócar y Osiris en la trinidad Ptah, Zócar, Osiris, y estaba ahora asociado con el toro sagrado Apis, el dios del lenguaje creador, en una cultura que inventó la escritura. Khnum. Khnum moldeaba a los seres humanos en un torno de alfarero. Antes de que naciera cada persona, se creía que Khnum la formaba físicamente en arcilla, junto a su Ka, o alma, y luego la colocaba en el vientre materno. Un artesano divino, como Ptah, pero en la escala más personal posible. Tenía cabeza de carnero de cuernos horizontales. El carnero de Ovis longippes, diferente al carnero de Amón. Su centro de culto estaba en Elefantina, en la primera catarata del Nilo, donde supuestamente controlaba el flujo de las inundaciones anuales desde una caverna subterránea. El mito de la hambruna de 7 años, en el que el faraón Sócer le implora que libere las aguas. Está grabado en la isla Sehel, aunque muchos académicos consideran ese texto una falsificación del período ptolemaico creada para reclamar tierras. El templo de Esna, uno de sus centros principales, conserva textos religiosos entre los más tardíos del Egipto antiguo. Nait. Nait era anterior a Ra. En la cosmología de su ciudad sagrada, Sais, en el Bajo Egipto, Neit creó el mundo antes que ningún otro dios, incluido el propio Sol. Su nombre aparece en algunas de las inscripciones reales egipcias más antiguas conocidas, del período predinástico alrededor del año 3200 a.C. Se la representaba con la corona roja del Bajo Egipto y 2 flechas cruzadas o un arco, mezcla de guerra y creación. El epíteto que se le atribuyó más tarde, lo que es, lo que será y lo que ha sido. Nadie ha levantado mi velo. Expresa una deidad cuya naturaleza verdadera es inaccesible e inefable, similar al concepto de Amón como el oculto. Protegía los vasos canopos junto a Isis, Neftis y Selket. Los griegos que visitaban Sais la identificaron con Atenea, una diosa antigua que sobrevivió miles de años de cambios teológicos sin perder su posición. Amón. Amón era el dios cuya naturaleza era inaccesible. Su nombre significa el oculto o el escondido, y esa invisibilidad era su esencia, el viento que no puedes ver pero que lo mueve todo. Dios local de Tebas, su ascenso al poder fue espectacular. Durante el Imperio Nuevo, aproximadamente entre 1550 y 1070 a.C., se convirtió en el rey de los dioses al fusionarse con Ra en Amón-Ra. El clero de Amón acumuló tanto poder y tanta tierra que llegó a rivalizar directamente con los faraones. El faraón Akenatón intentó borrarlo completamente alrededor del año 1353 a.C., cerrando sus templos y prohibiendo su culto. Fue restaurado inmediatamente después de la muerte de Akenatón. En 332 a.C., Alejandro Magno viajó personalmente al oasis de Siwa para consultar el oráculo de Amón y fue declarado hijo del dios. El gran templo de Karnak en Tebas, uno de los complejos religiosos más grandes jamás construidos, era su casa. Piel azul en su aspecto cósmico, 2 plumas altas sobre la cabeza. El dios invisible que terminó siendo el más poderoso. Tot. Tot inventó la escritura. O eso creían los escribas egipcios, que lo veneraban como su patrón desde el primer día que aprendían a trazar un jeroglífico.
dios de la sabiduría, la luna, el tiempo y la magia, era el escriba oficial de los dioses. Registraba el veredicto del pesaje del corazón, mediaba en conflictos entre deidades y actuaba como mensajero universal. Se representaba con cabeza de ibis o como babuino, con su centro de culto en Hermópolis. Los griegos lo identificaron con Hermes y crearon la figura sincrética Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, a quien se atribuyen los textos herméticos del siglo II y III después de Cristo. Un texto mítico egipcio, el libro de Tot, contenía supuestamente el conocimiento total del universo, y se decía que faraones legendarios lo buscaron sin descanso. Fue Tot quien, según la tradición, le ganó los 5 días intercalares a la luna para que Nut pudiera dar a luz a sus hijos. Khonsu. Khonsu medía el tiempo, dios de la luna, gobernaba los meses y las estaciones calculando el ciclo lunar, y formaba la tríada tebana junto a sus padres Amón y Mut. Se lo representaba como joven con la cabeza rapada excepto por un mechón lateral, el sidelock de la infancia divina, con un disco lunar lleno sobre la cabeza. Tenía también poderes curativos, y peregrinos llegaban a su templo en Karnak buscando sanación. El mito de la princesa de Becten narra cómo una estatua de Khonsu viajó físicamente a un país extranjero para curar a una princesa poseída por un demonio, aunque muchos académicos consideran ese texto la estela de la princesa de Becten, una ficción piadosa del período ptolemaico. Su templo en Karnak es uno de los mejor conservados del complejo. Un dios joven, lunar y sanador, en un panteón que a veces se olvida de que no todos sus miembros eran figuras sombrías. Aten. Aten era el único dios. Al menos eso decretó el faraón Akenatón alrededor del año 1353 a.C., en el experimento monoteísta más famoso de la antigüedad. Aten no era un dios nuevo. Antes de Akenatón, era simplemente el disco solar físico, un aspecto de Ra. Akenatón lo elevó a dios único, cerró los templos de todos los demás dioses y construyó una capital nueva, Aketatón, en la actual Tel el Amarna. Aten no tenía forma humana ni animal. Era representado solo como el disco solar con rayos terminados en pequeñas manos que ofrecían el Ankh, el símbolo de la vida, al faraón y su familia. El gran himno al Aten, atribuido al propio Akenatón, tiene paralelos notables con el Salmo 104 del Antiguo Testamento, un debate académico que sigue abierto. Tras la muerte de Akenatón, su memoria fue borrada, sus inscripciones martilladas y el culto de Aten eliminado casi completamente. Duró menos de 20 años. No hubo culto que durara menos y dejara más preguntas. Horus. Horus era el cielo y el faraón viviente era su encarnación en la tierra. Cada faraón que subía al trono se convertía en Horus. Cada faraón que moría se convertía en Osiris. Era un ciclo sin fin, pero Horus no era un solo dios. Existía Horus el anciano, dios celestial primordial cuyo ojo derecho era el sol y el izquierdo la luna. Y existía Horus, hijo de Isis, el vengador de su padre Osiris. Fue este segundo Horus quien luchó contra Set durante 80 años en el tribunal de los dioses. Al final, Horus recibió el trono de Egipto y Set fue enviado a gobernar el desierto. El ojo de Horus, el Wedjat, herido por Set y restaurado por Tot, se convirtió en el amuleto más popular del antiguo Egipto, presente en millones de objetos funerarios y cotidianos. Sus templos principales estaban en Edfu y Kom Ombo, el halcón con corona doble mirando al horizonte, la imagen del poder legítimo. Bastet. Bastet comenzó como una leona. En el imperio antiguo era una diosa feroz, aspecto del poder destructivo del sol, similar a Sekhmet. Pero hacia el imperio nuevo se transformó en gata doméstica, en protectora del hogar y la alegría, en diosa de los músicos. Y esa versión de Bastet se volvió una de las más populares del panteón. El historiador griego Heródoto describió el festival de Bubastis como el más concurrido de todo Egipto, con embarcaciones llenas de gente cantando, bailando y bebiendo.
Matar un gato en Egipto estaba penado con la muerte, en parte por la asociación de estos animales con Bastet. Se encontraron millones de gatos momificados en los alrededores de sus templos. Se la representaba como mujer con cabeza de gata, sosteniendo un sistro, el instrumento musical sagrado. Su centro de culto estaba en Bubastis, en el Bajo Egipto, y su influencia alcanzó su mayor auge durante el período ptolemaico. Un giro evolutivo fascinante, de leona de guerra a gata de hogar, y ambas igualmente poderosas. Sekhmet. Sekhmet casi exterminó a la humanidad. Según el mito, Ra envió a esta diosa leona a castigar a los humanos que se habían rebelado contra él. El problema fue que Sekhmet tomó el encargo demasiado en serio y comenzó a masacrarlos con tal ferocidad que Ra, arrepentido, decidió detenerla antes de que no quedara nadie. La solución fue teñir 7,000 jarras de cerveza de rojo con ocre para que pareciera sangre. Sekhmet las bebió, se emborrachó y se detuvo. La misma diosa que enviaba enfermedades era también la que las curaba. Sus sacerdotes médicos, los sacerdotes de Sekhmet, eran de los médicos más respetados del mundo antiguo. En el templo de Mut en Karnak hay más de 700 estatuas de Sekhmet, una para cada día del año más festivos. Mujer con cabeza de leona y disco solar, color rojo y dorado, una fuerza de destrucción tan intensa que necesitaba ser embriagada para detenerse. Sobek. Sobek era el cocodrilo del Nilo, y en sus centros de culto, los cocodrilos reales eran sagrados. Los sacerdotes los mantenían en estanques dentro de los templos, los adornaban con joyas y los momificaban al morir. Millones de momias de cocodrilo han sido encontradas en Kom Ombo y en el Fayum. El lago Moeris en el Fayum era su territorio sagrado. Se lo representaba como hombre con cabeza de cocodrilo verde oscuro, con corona de plumas y disco solar. Su templo principal estaba en Kom Ombo, donde compartía un edificio dividido exactamente en 2 mitades iguales con Horus. La mitad izquierda para Sobek, la derecha para Horus. Los faraones del Imperio Medio lo invocaban como protector militar, y varios tomaron nombres derivados de él. Sobek-Hotep, Sobek-Neferu, un dios que encarnaba lo que el Nilo tenía de bello y de mortal al mismo tiempo. La misma agua que fertilizaba los campos también albergaba al cocodrilo. Montu. Montu era el dios de la guerra antes de que Amón tomara el control de Tebas. Halcón de guerra con disco solar y 2 plumas, representaba el aspecto agresivo y ardiente del sol, no el benévolo de Ra, sino el implacable del mediodía de verano. Los faraones guerreros lo invocaban antes de la batalla, y Ramsés II en la batalla de Kadesh, aproximadamente en el año 1274 a.C., fue descrito atacando solo al ejército hitita como Montu. Sus centros de culto estaban en Medamut Tod y Armant, la antigua Hermontis. El buey sagrado Buchis era su animal asociado, criado y honrado en Armant. Cuando Amón tomó el protagonismo tebano, Montu no desapareció. Siguió siendo el patrón de los guerreros, el dios al que se invocaba en campaña. Simplemente dejó de ser el más importante. En una cultura que valoraba tanto la guerra como la construcción, un dios de batalla siempre encontraba su lugar. Min. Min era inequívoco. Representado de pie, con el brazo derecho levantado y el falo erecto, su iconografía era una de las más antiguas y consistentes del panteón, documentada desde el período predinástico. Dios de la fertilidad masculina y la sexualidad, protegía también las rutas comerciales hacia el desierto oriental y el Mar Rojo. Su símbolo era la lechuga Kos, considerada afrodisíaca en el Egipto antiguo. Su piel negra simbolizaba la fertilidad de la tierra del Nilo inundado. El festival de la cosecha incluía carreras y ceremonias reales en su honor. Se lo fusionó frecuentemente con Horus y con Amón, creando figuras compuestas como Min-Amón. Sus centros de culto estaban en Coptos y Acmim. No era un dios que necesitara mucha interpretación. Representaba la fuerza reproductiva de la vida de la manera más directa posible, y los egipcios no encontraban en eso nada que esconder. Hapi. Hapi era el dios más inmediatamente importante para la supervivencia cotidiana de Egipto.
No el más dramático, no el más temible, pero sin él no había civilización posible. Gobernaba la inundación anual del Nilo, el Laket, cuando las aguas crecían y depositaban el limo negro y fértil que hacía posible la agricultura en el desierto. Era el único dios masculino representado con pechos colgantes, simbolizando la nutrición y la abundancia que proporcionaba. De piel azul o verde, gordo y cargando plantas de papiro y loto, representaba tanto el Nilo del Alto como el del Bajo Egipto. No tenía templos fijos. Sus ofrendas se arrojaban directamente al río. Los nilómetros, estructuras que medían el nivel de crecida del Nilo, medían literalmente la llegada de Hapi. Demasiada inundación destruía los campos. Demasiado poca significaba hambre. El equilibrio perfecto era Hapi llegando en su justa medida. La civilización egipcia entera dependía de que ese equilibrio se mantuviera año tras año. Renenutet. Renenutet era la cobra de la cosecha y la suerte, y los agricultores egipcios le dejaban una porción del campo sin cosechar en su honor. Su nombre significa aproximadamente la que nutre o la serpiente nodriza, y sus dominios cubrían tanto la abundancia agrícola como el destino personal. Se creía que asignaba el Ren, el nombre secreto, a cada persona al nacer, determinando con ello su destino. Un nombre secreto era poder. Quien lo conocía tenía autoridad sobre su portador. Se la representaba como cobra erguida entre espigas de trigo, o como mujer con cabeza de cobra. Su festival marcaba el final de la cosecha. En el período tolemaico fue identificada con la diosa griega Tiché, la fortuna, lo que sugiere que su asociación con el destino y la suerte era su aspecto más reconocible para los extranjeros. Una cobra entre los campos dorados, midiendo la abundancia de cada año. Hathor. Hathor era la alegría, la música, el amor, la danza, la belleza, la maternidad. Todo lo placentero de la vida estaba bajo su dominio. Era también la madre cósmica que amamantaba al faraón y le otorgaba legitimidad divina. Su instrumento sagrado era el sistro, un sonajero metálico cuyo sonido se decía que ahuyentaba al caos. Pero Hathor tenía también un aspecto oscuro. Era el ojo de Ra en su faceta destructiva, y el mito de su transformación en Sekhmet la conectaba directamente con la casi extinción de la humanidad. Se la representaba como vaca, como mujer con cuernos de vaca y disco solar, o como mujer con orejas de vaca. Su templo en Dendera es uno de los mejor conservados de Egipto, y el famoso zodiaco de Dendera, ahora en el Louvre en París, fue encontrado en su techo. Los griegos la identificaron con Afrodita. En el mundo de los muertos aparecía en el interior de tumbas como la diosa que acoge y protege. La misma diosa del amor presidía también la transición hacia la muerte. Bes miraba de frente. En un panteón donde casi todos los dioses eran representados de perfil, Bes era la excepción absoluta, con su cara regordeta y feroz, mirando directamente al espectador para intimidar a los demonios. Enano, con melena de león y lengua sacada, usualmente con plumas en la cabeza y espada en mano, era el guardián de los hogares, los partos y el sueño. Ahuyentaba a los demonios que amenazaban a las madres durante el parto y protegía a los recién nacidos. Sus imágenes se colocaban en las habitaciones de nacimiento. No requería sacerdotes ni templos para ser invocado. Su figura en el hogar era suficiente, lo que lo hacía accesible a todas las clases sociales. Evidencia arqueológica de momias en Deir el Medina sugiere que músicas y bailarinas se tatuaban su imagen en los muslos. En el periodo tardío su culto se extendió por todo el Mediterráneo, llegando hasta las costas de España. Un dios feroz cuyo trabajo era proteger los momentos más vulnerables de la vida humana. Taweret. Taweret intimidaba para proteger. Su aspecto combinaba las tres criaturas más peligrosas del Nilo: cuerpo de hipopótamo embarazado, cola de cocodrilo y patas de leona. El resultado era una figura aterradora específicamente diseñada para asustar a los demonios que amenazaban a las madres durante el parto. Su nombre significa la grande. Se la representaba de pie, con pechos humanos prominentes y vientre de embarazada, sosteniendo el símbolo Sa de protección. Como ves,
Era adorada principalmente en el ámbito doméstico, con varitas rituales de marfil y amuletos con su imagen encontrados en hogares de todo el Imperio Medio en adelante. Su color era el azul grisáceo del hipopótamo del Nilo. Diosa de las mujeres en el momento más peligroso de la vida preindustrial, el parto, Taweret era invocada no por su belleza sino por su poder de repeler lo que venía a hacer daño. Selket. Selket era la diosa del escorpión y paradójicamente sus sacerdotes eran los médicos especialistas en venenos. El animal más temido del desierto egipcio era también el símbolo de quién podía curar sus picaduras. Se la representaba como mujer con un escorpión sobre la cabeza, elegante y poderosa. Junto a Isis, Neftis y Neit, era una de las 4 diosas protectoras de los vasos canopos, los recipientes que guardaban los órganos internos del difunto durante la momificación. En la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, una de las estatuas doradas más impresionantes del Naos Canopio representaba a Selket con los brazos extendidos en postura protectora. El escorpión sobre su cabeza, en algunas representaciones, lleva el aguijón levantado, un recordatorio de que protección y peligro son, en el panteón egipcio, casi siempre la misma cosa. Shed. Shed era el salvador del pueblo, no de los faraones, no de los grandes sacerdotes, del trabajador, del campesino, del artesano que vivía en el desierto y temía las serpientes y los cocodrilos. Se le conocía directamente como el Salvador, y era invocado en situaciones de peligro inmediato. Se lo representaba como un joven con el mechón lateral de la infancia, sosteniendo serpientes y cocodrilos sometidos con las manos, los mismos peligros cotidianos de quienes lo adoraban. Las estelas votivas, con grandes orejas talladas, llamadas estelas de oído, eran tablillas donde los devotos pedían ser escuchados por los dioses, y muchas incluían a Shet. Sus imágenes fueron encontradas principalmente en Deir el Medina, el asentamiento de los trabajadores que construían las tumbas del Valle de los Reyes. Un dios sin templo fijo, sin grandes sacerdotes, sin rituales de estado. Solo una figura joven con serpientes en las manos y la promesa de que alguien escuchaba. Apep. Apep era el caos, no un dios del caos, el caos mismo en forma de serpiente colosal. Cada noche atacaba la barca solar de Ra mientras atravesaba el inframundo, intentando devorar al sol y sumir al universo en la oscuridad eterna. Set era el principal defensor de Ra contra ella, lo cual explica por qué un asesino como Set era también un héroe necesario. Los sacerdotes egipcios realizaban rituales diarios para debilitar a Apep. Escupían sobre su imagen, la quemaban en efigie, la pisoteaban. El texto conocido como el libro de Apophis contenía los rituales específicos para este fin. Los eclipses solares se explicaban como los momentos en que Apep casi lograba devorar al sol antes de ser repelida. No tenía templos, no recibía culto, no tenía sacerdotes. Era la entidad que los rituales buscaban destruir cada día, sin falta, para que el sol pudiera salir por la mañana. El caos que define el orden simplemente por su presencia opuesta. Nun. Nun era todo antes de que existiera algo, el océano primordial del caos, el estado anterior a la creación, agua infinita, oscura e inerte, sin arriba ni abajo, sin tiempo, sin espacio. Todos los dioses creadores emergieron de Nun. Atum se alzó sobre él, Ra navegó sobre él. El primer montículo de tierra surgió de él. El Nilo y todos los pozos de Egipto eran considerados manifestaciones locales del Nun, el agua primordial que seguía presente debajo del mundo conocido. Los templos egipcios se construían simbólicamente como si emergieran de Nun. Los lagos sagrados en sus recintos lo representaban. Al final de los tiempos, según algunos textos, todo regresaría a él. No tenía culto activo ni sacerdotes propios. Era un principio antes que un dios, la pregunta antes que la respuesta, la oscuridad que hace que la luz del sol tenga sentido. Maat. Maat sostenía el universo. No era solo una diosa, era el principio que hacía posible la existencia ordenada, la verdad, la justicia
y el equilibrio cósmico que se oponía al caos del Isfet. Los faraones gobernaban según Ma'at y realizaban el ritual de ofrecer Ma'at, presentando una pequeña estatua de la diosa a los templos como acto simbólico de compromiso con el orden. Los jueces la invocaban. La corrupción era literalmente violarla, y en el juicio de los muertos era su pluma de avestruz la que se colocaba en la balanza contra el corazón del difunto. Si el corazón pesaba más que esa pluma, la vida había sido vivida con demasiada carga de culpa. Se la representaba como mujer serena con una pluma blanca en la cabeza, o simplemente como la pluma sola, esposa de Tot en algunas tradiciones. Su templo más conocido estaba en Karnak. La diferencia entre Ma'at, la diosa, y Ma'at, el principio abstracto, es, para los especialistas, casi imposible de separar. Quizás esa fue siempre la intención. Hu y Sia. Hu y Sia eran las facultades cognitivas de la creación. Hu era la primera palabra, la autoridad de la emisión divina que creaba realidad al ser pronunciada. Sia era la percepción y la inteligencia que precedía a la acción, la comprensión antes del acto. Juntos acompañaban constantemente a Ra en la barca solar, flanqueándolo en su viaje diurno y nocturno. Aparecen consistentemente en los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos como compañeros inseparables del dios solar. Su existencia como dioses personificados refleja algo fascinante del pensamiento egipcio: la capacidad de abstraer funciones mentales, la palabra y la percepción, y elevarlas al rango divino. Según algunas versiones del mito, Hu emergió de la primera gota de sangre de Ra durante la creación. Una cosmología que incluía dioses de la cognición estaba diciendo algo profundo sobre qué consideraba sagrado. Serapis. Serapis fue creado por decreto. El rey Ptolomeo I, aproximadamente en el año 300 a.C., lo introdujo deliberadamente como dios de estado para unificar a los egipcios y los griegos bajo una sola deidad. Era una fusión calculada. Los atributos de Osiris, la fertilidad del buey sagrado Apis, la majestad de Zeus, la generosidad de Dioniso y el señorío sobre los muertos de Hades, todo en un solo dios. Se representaba con barba griega, un modio o canasta de grano sobre la cabeza, y a veces con Cerbero, el perro de 3 cabezas, a sus pies. El Serapeo de Alejandría era uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo. Fue destruido en el año 391 después de Cristo por orden del obispo Teófilo. Su culto se extendió por todo el Imperio Romano. Es quizás el experimento de ingeniería religiosa más ambicioso de la antigüedad. Un dios diseñado en una sala de reuniones para cumplir una función política. Y funcionó durante siglos. Imhotep. Imhotep fue el único ser humano completamente deificado en el panteón egipcio. En vida, alrededor del año 2650 a.C., fue arquitecto del faraón Zoser, médico, escriba y alto funcionario. Diseñó la pirámide escalonada de Saqqara, la primera estructura de piedra a gran escala de la historia. No fue divinizado hasta el periodo tardío, aproximadamente 2000 años después de su muerte, cuando su reputación como sabio y curador había alcanzado proporciones legendarias. Se lo representaba sentado con un papiro abierto en el regazo y la cabeza rapada. Los enfermos dormían en su templo en Saqqara, practicando la incubatio, esperando recibir curaciones en sueños. Los griegos lo identificaron con su propio dios de la medicina, Asclepio. Su nombre significa el que viene en paz. De todos los dioses del panteón egipcio,